Muy buenas a todos, vaya partidón que, bueno, acabamos de presenciar. A mí me ha encantado con algunos momentos de errores, pero lógicamente esto es parte del juego, y destacar que incluso Nepo iba por debajo en el reloj en algún momento en una partida muy controlada, que bueno, pues se le ha complicado bastante. Vamos ya con la misma, era la ronda número 12, Nepo lideraba con un punto por encima y ya en el tablero de 4 llevando Dillira en las piezas blancas, a lo que se responde con caballo F6, caballo F3 y tras de 5 jugando simétricamente, en esta ocasión nueva apertura, un nuevo sistema por parte de las piezas blancas en el que se juega E3, ¿no? Sistema cole. Alfil F4 entraríamos en el sistema Londres sacando el alfil fuera de la cadena de peones. De momento se queda dentro y quizás es una pieza que cuesta sacar al principio la apertura y que queda ahí un poquito rezagada. De momento las piezas negras golpean en el centro con C5, caballo B D2, siguiendo con el desarrollo. Y en caso de capturar quizás en C5 directamente, tienes este movimiento con jaque, por lo tanto de momento lo que logran las piezas blancas, en caso de cambios, bueno, pues este movimiento no vendría con jaque, por lo tanto se está atacando a este peón de C5, es lo que juegan las piezas negras, de hecho, ya que el peón estaba atacado, C por D4, E por D4 y dama C7, bueno, pues desarrollando la dama. Tras estas jugadas C3, colocando los peones en casillas negras y alfil D7, bueno, pues siendo un poquito más pasiva, quizás este movimiento evita que las blancas pues lleven el alfil a esta posición, ganando de alguna manera pues esta diagonal, y tras estas jugadas, bueno, pues más desarrollo por parte de ambos jugadores, caballo C6, enroque en corto, alfil G4, esta pieza y aún teniendo todavía pendiente de mover Nepomi así pues algún peón para buscar quizás el enroque en corto o seguir con su desarrollo, mueve dos veces esta pieza, es verdad que clava al caballo y torre 1 manteniendo la clavada y centralizando en una posición que podremos considerar pues ciertamente normal. Hay una línea muy interesante jugando dama C2 quitándose la clavada, y a movimientos normales como E6 existe caballo E5 siendo bastante activa. Si caballo por E5 las blancas están entregando este peón, pero capturarlo quizás metería las piezas negras en complicaciones, ya que tras este jaque, bueno, pues parece que retirando el rey a una de estas dos casillas, E7 o D8, pues parece que ahí seguiría la normalidad, pero colocando el caballo en esta posición, bueno, pues es perdedor, ¿no? Alfil por, rey por, y ahora dama 4 jaque, ganando la pieza al final de la línea, o en el siguiente movimiento. Bueno, pues esto no se juega, torre E1, ahora sí E6 y caballo F1 con ciertas maniobras del caballo, a lo que se contesta con alfil D6. Importante de momento tener el caballo en F1, ya que bueno, pues en caso de cambios no podría caer este peón de H6 de H2, perdón, debido al caballo de F1. Tras estas jugadas este movimiento no se hace, perdón, lo que se juega es alfil G5, y aquí Nepo permite, y jugando de alguna manera el ataque con bastante valentía, permite el doblaje de peones en F6 enrocándose en corto. Otra idea por parte de las negras pues podría ser este movimiento. Es verdad que el alfil, bueno, pues se llevaría a una posición más pasiva, simplemente por decirlo de alguna manera, pues defendiendo ese doblaje de peones, y lo que hace tras el enroque en corto, bueno, pues es esta captura, ¿no? Por otro lado, es verdad que se estropea y este rey está algo expuesto, pero llevándolo a H8 y torre G8, vamos a ver que, bueno, pues de alguna manera se lanzan un ataque ambos, pues bastante interesante. Tras estas jugadas caballo G3, caballo E3 ataca al alfil y este se podría retirar a H5. Vamos a ver las ideas de uno y otro. Este peón, por cierto, de momento está indefenso y se juega F5 para adelantarlo. También con este movimiento, de momento el alfil blanco pues pierde fuerza en la casilla de H7, F5 ya en el tablero, y os quería traer aquí una línea muy interesante que, bueno, pues podría continuar con rey H8. Además, de alguna manera, pues transpone algunos movimientos a lo que se juega en la partida. H3 se ataca al alfil, no se puede retirar, quizás estaría cayendo la pieza, y tras alfil por F3, dama por F3 atacando en F6, F5, y aquí se puede entregar la pieza, ya que tras los cambios se está amenazando mate en H7, se evita con F6, y dama por D5 entrando en esta línea o en esta posición pues bastante interesante, habiendo el caballo por 3 peones, ¿no? De alguna manera este rey pues algo
algo expuesto, pero con ideas también de activarse rápidamente. Bueno, alguno de los movimientos trasponen, primero se juega F5, es verdad que con esta jugada pues el alfil ya no tiene influencia y el peón está defendido por su otro peón, pero el alfil de alguna manera queda encerrado, ya que tras H3 no se puede retirar H5, por lo tanto hay que jugar alfil por F3. Por otro lado, este caballo solamente queda defendido en una ocasión, atacado 2 veces, pero primero habría que hacer algo con esta pieza, quizás, que es este movimiento, alfil por F3, dama por F3, llegando a defender nuevamente 2 veces esta casilla de G3 o al caballo, y caballo E7 con ideas de traer el caballo a G6. Nuevamente, y por ver otra idea en la posición, por parte, por ejemplo, de las blancas, bueno, pues no capturando de momento caballo H5 para lanzar lo que se juega en la partida G4. Tras torre G8, G4, no obstante, el peón queda clavado y dama E7 trayendo la dama en algún momento, bueno, pues a posiciones de ataque. Aquí vendría el sacrificio por parte de las blancas, dama G5 de momento, bueno, pues atacando una de las dos piezas, ya que hay que aprovechar con la clavada, pero hay que tener cuidado tras esta jugada con alfil de 3, ya que es verdad que se gana la pieza, pero se deja defender esta casilla, no hay peón, pero la dama está entrando, única torre G7 y tras los cambios se está ganando material y las blancas contarían pues con calidad y quizás con algún peón más, por lo tanto estarían ganando. Bueno, todo esto no sucede, se juega caballo E7 para traer el caballo un poquito más a la partida y caballo H5, bueno, pues también contrarrestando Din-Liren. Tras estas jugadas rey H8, ahora sí G4, a un movimiento como caballo F6, que puede ser una casilla bastante interesante también para esta pieza, bueno, con ideas quizás de mate con dama H5, caballo G6 es salvadora, ¿no? Una jugada como por ejemplo A6, pues ya llegarían tarde las piezas negras, ya que, bueno, pues está dando un mate casi que sin la siguiente jugada. Rey G7, bueno, pues parece que evita el mate, ya que el rey escaparía por F6, pero das un jaque de momento en esta posición, obligas al rey a retirarse y dama H6, bueno, pues con este mate, a no ser de que las piezas negras entreguen algo de material o puedan prolongar, ¿no? En caso de jugar a 6, si caballo G6, perdón, el tema es que ahora no hay temas de mates, ¿no? Como vemos, la barra nos salta dama H5, mantiene la igualdad, rey G7, si se captura, bueno, pues luego el caballo hace de pantalla para ese dama G5 que habríamos visto entre medias y, bueno, parece que la partida seguiría con igualdad, como vemos. Bueno, pues esto no sucede, se juega G4 con bastante tensión, torre G8 y rey H1 también de Din-Liren, bueno, pues retirando el rey de esa columna G. Tras estas jugadas se juega caballo G6 y alfil C2, pareciendo ser un movimiento algo erróneo, ya que el alfil queda un poquito raro. Quizás con este movimiento era mejor, por otro lado, jugar, parece ser, que un movimiento como torre G1, alfil C2, quizás tiene alguna idea de traer la dama D3 y en algún momento estar amenazando algún tipo de mate tras el cambio de material o de algún elemento o de algún peón. El tema es que tras estas jugadas se juega caballo H4, se echa a la dama, se va a E3 y torre G6, bueno, pues activando la torre, buscando el doblaje de torres y de momento tras estas jugadas ahora sí torre G1. Como vemos, el caballo es bastante peligroso quizás en la casilla de F3, también las piezas negras tienen incidencia, bueno, nuevamente me sale un poquito rara la flecha, pues sobre las casillas negras, sobre la casilla de H2 y ahora se juega F4. Es verdad que se puede capturar la calidad, pero primero se está atacando a la dama y de momento lo que hace, bueno, pues Din-Liren es retirar la dama. Como vemos, Nepo, y debido quizás a este movimiento alfil C2 y no jugar torre G3, pues quizás cuenta ya con cierta ventaja en la posición. Dama D3 retirándose a una jugada pues como dama E2 atacando a la torre directamente, parece que torre H6, bueno, también podría ser interesante, ya que como vemos, bueno, pues también hay cierta debilidad sobre la casilla de H3 y con algunos movimientos de dama pues pueden estar las negras bastante activas. Se jugaba este movimiento, quizás con esta amenaza ahora la torre, depende de dónde vaya, podría, bueno, pues haber temas de mate y dama E7 con esta idea que hemos comentado. Tras estos movimientos también Din-Liren trae la segunda torre al juego,
dama G5 y C4 entregando un peón, ya que son 7 contra 7, ya que tras D por C4, teniendo ahora Nepo además un 3 contra 2 en el flanco de dama, no se puede capturar, ya que ahora sí que caballo F3 sería todavía más potente, ya que bueno, pues parece que está cayendo al menos de momento, bueno, pues una calidad, y la dama rápidamente podría entrar H4, H3. La idea de este movimiento quizás es que tras dama C3, como vemos ya no hay peón controlando esta casilla, y aunque se ataca la torre, la idea quizás es traer el alfil un poquito más al juego y a esta posición defensiva. De momento lo que hace Nepo, de todas formas, bueno, pues es un movimiento que marca la máquina como brillante, en el que, bueno, pues no está marcado en la posición, ahora sí, y lo que hace es reforzar este 3 contra 2 y manteniendo, bueno, pues bastante actividad en la posición. Tras estas jugadas, Dean Liren contragolpea, no con A3, con A4. Si pensamos en ganar la calidad, ganas la calidad, pero a cambio a ver dónde se retira, bueno, pues el caballo no cuenta con muchos saltos, por lo tanto parece que las piezas negras están ganando de calle, incluso con algún tipo de jaque en la posición de 5, se cierra con E5, el alfil está fantástico y las piezas, bueno, pues negras estarían ganando, ¿no? De momento la idea de, y pasando un poquito al flanco de dama, la idea de Dean Liren es, bueno, pues atacar ahí en la posición. Se juega B4 con ataque por parte de las negras y dama por C4 ganando el peón, pero dejándose esta casilla de F3, y aquí quizás, bueno, pues era el momento de jugarlo. Vamos a ver la línea, ya que Nepo va por, bueno, pues a activar una segunda pieza y doblarse en la columna G, pero aquí quizás caballo F3 era bastante potente y difícil de ver también toda la idea, ¿no? El tema es que te estás dejando, bueno, pues casi que un doble, dama C6 y tras caballo por E1, torre dama por A8, jaque, bueno, pues el rey parece que no tiene movimientos, torre G8, como vemos, mantiene la ventaja para las piezas negras, y ahora tras dama E4, amenazando pues un mate, por ejemplo, en esta posición, se puede jugar caballo por C2, dama por C2 y dama H4 con esta idea de mate en H3. De momento lo sostiene la dama jugando dama D3, pero F5 buscando, bueno, pues rupturas a un peón quizás que está clavado, no por que el rey esté detrás, sino que está cayendo quizás esta pieza. La línea podría continuar con dama F3, sosteniendo un poquito mejor el peón, y tras F por G4, torre por G4 y ahora torre por G4 primero, ¿no? Si se intenta ganar el caballo, las blancas estarían ganando tras este jaque. Pero si antes de ganar el caballo se captura en G4, incluso se cambia pues todo el material, las negras están ganando, ya que como vemos, bueno, pues el caballo está completamente fuera de juego y muy lejos de la defensa de este peón, y ahora el movimiento clave quizás en la posición es B3, siendo muy bonito, ya que, bueno, pues tras una jugada como caballo F6 ni siquiera se puede activar rápidamente el caballo, tienes alfil A3 entregando la pieza a cambio de coronar, ¿no? Y si no, bueno, pues te están capturando y cayendo, bueno, pues la posición. Por lo tanto, difícil toda esta línea. Como vemos, 38 minutos en el reloj, decide evitar estos temas y dobla, y dama C6 por parte de Dean Liren, a lo cual mejor hubiese sido jugar en esta posición alfil por G6. Antes decíamos que no valía, la partida es bastante compleja, con muchas más ideas de las que vemos aquí. El tema es que tras estos cambios, pues nuevamente ya hay problemas para el caballo, y tras dama C6 atacando el alfil, existe torre de 8 simplemente defendiéndolo, caballo G3, F por G3 y tras peón por, ganando ahora este caballo que parece que no tiene muchos movimientos, alfil por G3, torre por G3 y tras torre por D4, calidad de menos para las piezas negras, peón de más, y como vemos, bueno, pues incluso con un poquito de ventaja al estar más activas, ambos reyes ahí un poquito en el aire, y bueno, pues difícil toda esta posición ya a partir de ahora, ¿no? Dean Liren opta por este movimiento, es verdad que ataca al alfil y está cubriendo esta casilla de F3, y Nepo devuelve el error jugando alfil B8.
Hay algunas imprecisiones o errores en esta posición, pero la verdad es que es bastante compleja y bastante bonita. La solución, siendo una auténtica locura o siendo mejor este movimiento, era caballo F5. No se puede capturar en esta posición, ya que tras entregar la dama por parte de las negras y todos estos cambios, rey H2 y ahora importante F3, jaque, ya que se mete una nueva pieza en la posición. Además te están dando mate quizás con la otra torre si la dama captura, por lo que tras jugar caballo G3, que parece que es lo único que aguanta, ahora la torre está cayendo de G1, primero se da un jaque salvándola, rey H1, F3, alfil por G3, perdón, en esta posición, y bueno, pues si peón por más cambios con esta torre, con la torre 8, se puede dar un jaque, pero las negras lo pasamos un poquito más rápido. Bueno, pues finalmente tras algún jaque más parece que quedarían bastante seguras, ¿no? Por esta posición de mate, el peón prácticamente coronando, y hay mate en 3 o en 4 jugadas, con varias líneas. Bueno, pues difícil caballo F5, se opta por este movimiento que es por parte de las piezas negras, que es nepo alfil B8, manteniendo el alfil de alguna manera pues bastante activo, y nuevamente Dean Liren teniendo la ventaja, ya que bueno, pues este parece un grave error que da ventaja a las piezas blancas, juega dama B7, y aquí nuevamente este movimiento era importante. Siguiendo esta línea, el tema es que existe D5 y puede ser un peón bastante peligroso. Se captura una pieza de por E6, F por E6, siguiendo una de las líneas, y tras todos estos cambios se ataca la dama. Viene este movimiento con jaque, y tras dama por D5, aunque ahora las piezas negras primero capturen en G1, importantísimo este movimiento, no capturar con la torre. Ahora vemos por qué, sino capturar con el rey, y esta es la victoria para las piezas blancas, ¿no? Si das jaque con el caballo, la dama controla, y tras peón por, gracias a que la torre no está en G1, da este jaque y gana la pieza y la calidad. Bueno, bastante complejo, como digo, muy bonito. Dama B7, torre H6, ahora sí retirándose, y nuevamente parecía, ya que este movimiento pues era un poquito más flojo, caballo F5 quizás con las ideas que hemos visto. Hace este movimiento nepo, se iguala todo en la posición. Por cierto, me han saltado los relojes después de 29 movimientos. Como vemos ahora, bueno, pues nepo contaba con hace 2 o 3 o hasta este movimiento justo que lo había notado, pues 36 minutos. Le va a ir un poquito más peor el tiempo. De momento se juega torre H6 y alfil E4, finalmente también este alfil viniendo de alguna manera, bueno, pues más a la defensa. Torre F8 defendiendo el peón en la posición, dama por B4, y tras dama D8, bueno, pues también haciendo o basculando con la dama, se juega dama C3. Interesante movimiento en el que se está buscando algún tipo de descubierta. Una vez se mueva el peón, la partida continúa con caballo G6, alfil G2, viniendo más defensivo, y dama H4. De alguna manera nepo nuevamente se activa y se lanza al ataque. Torre 2, de momento F3, bueno, pues no existe, ya que hay bastante defensa por parte de las blancas en esta posición. Y finalmente el error de la partida por parte de nepo, en el que estamos en la jugada 34 y directamente, bueno, pues se cuelga un peón y juega F5. Quizás tiene bastante intención de buscar atacar a este peón nuevamente. Creo que lo he comentado antes, que de alguna manera está clavado, o al menos parece que pueda estar cayendo el caballo, y bueno, pues esto lo aprovecha Dean Liren, no haciendo caso o haciendo caso omiso. Aquí parece que había alguna jugada de volver, dama G5, A5, rey G8, hacer algún movimiento de este tipo. Ese no, opta por esta jugada F5, como vemos la barra salta a favor de Dean Liren y lo aprovecha capturando de momento, bueno, pues este peón negro, teniendo un peón pasado en la posición, y torre por H5 entregando la calidad. Parece que F3 es importante o bueno para las piezas blancas, para las piezas negras, perdón, pero no funciona, ¿no? Es verdad que si alfil por F3, por enseñarlo, pues hay mate, pero lógicamente aquí incluso parece que tienes D5, viene con jaque, a caballo E5, bueno, pues prolongas un poquito el mate, hay alguna línea, pero tampoco funcionan. Colocas una de las torres en F6, caballo por F6, primero capturas en G2 con jaque, y tras torre rey por G2 creo que funcionaba. Bueno, pues esta posición parece que es bastante favorecedora para las piezas blancas, ya que cuentan con algún peón de más, ¿no? Por ejemplo, F4 quizás para activar rápidamente
la torre y bueno, pues si hay cambios, dos peones ligados pasados bastante importantes. Bueno, pues esto tampoco ayudaba, se opta por esta captura, G por H5 y tras dama por H5, D5 con jaque, finalmente empezando a avanzar este peón, rey G8 y tras D6 decide abandonar finalmente Nepomniachtchi y se iguala al marcador. Yo creo que es lo que queríamos todo, a falta de dos partidas, y el tema es que, bueno, pues ahora parece que podría haber más defensa sobre esta casilla de F3, que es quizás, bueno, pues el segundo movimiento. Dama de 1 también tiene alguna idea, quizás colocándose detrás del peón, pero lógicamente puede estar cayendo la dama, por lo tanto parece que no hay mucho que hacer, estás entregando el alfil si se captura, y en caso de jugar este F3, el tema es que tienes alfil F1, sigues defendiendo el peón en H3, activas además el alfil en algún momento y alguna jugada como A6, bueno, pues tienes torre 7 dando mate en G7. Y el tema es que, bueno, pues no puedes capturar, esto quería comentar, debido a la clavada por parte de la torre al retirarse el alfil, ya que el caballo, bueno, pues está clavado, ¿no? Y hay mate en 4. Bueno, pues por mi parte nada más, partidón. Enhorabuena a todos los que siguen a Dil Liren más que a Nepo, y bueno, pues esto es lo bueno, yo creo que se haya igualado. Un saludo y hablamos. Chao.